Regiones en Marcha. Una ampliación de noticias con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia, Raúl? Amigos, bienvenidos. No todos los días tenemos noticias alentadoras. Y hoy día, esta mañana, ya me iniciaba mi comentario diciendo que por lo pronto la gira presidencial, que Caretas titula La Vuelta al Mundo en 6 días, ha sido particularmente importante. El presidente ha estado en Holanda, ha estado en Alemania, ha estado en Brasil, y actualmente en este momento está en México, y en todos los casos, en verdad, las tratativas tienen amplitud de miras y además concreción en algunos aspectos, de modo que habrá ocasión de hacer un análisis de este atractivo particularmente importante que el Perú va teniendo a nivel internacional. Y en el nivel local tenemos que decir con satisfacción que en verdad una de las aspiraciones de RPP ha comenzado a concretarse y a realizarse, es decir, no hay duda que el país tiene que tener mucha claridad y insistente visión con respecto a cómo marchan las regiones, el proceso de regionalización y sobre todo si estamos o no dando los pasos convenientes para llegar a lo que es en el fondo conformación auténtica de regiones. En el momento hay esta correspondencia entre región y departamentos que a todas luces no llega a dar toda la amplitud suficiente a este proceso. En otras palabras, lanzamos entonces una serie de estudios de opinión a nivel de regiones del país, realizado por primera vez por RPP con el apoyo técnico y aplicación de CPI y como parte de nuestra cobertura especial Regiones en Marcha. Esto a la luz de que a partir del 5 de octubre tendremos 25 nuevos gobiernos regionales, 195 municipios provinciales, 1.647 municipios distritales. Es un esfuerzo que sin duda nos permite pues decir también que en verdad va a haber todo un interés centrado en región por región que nos debe permitir compartir y comparar en fin, una serie de aspectos, principalmente, naturalmente, la propia regionalización, infraestructura, educación, diagnósticos cuantitativos, pero que tienen un reflejo, naturalmente, en el curso positivo. Aquí no queremos decir quiénes son los presidentes regionales que están bajo juicio, sino queremos decir cómo marchan las regiones y qué expectativas tenemos. Hay, en efecto, varios estudios al respecto, pero este, sin duda, va a tener resonancia y además, por supuesto, es una proposición entre técnico y periodística. Están con nosotros en el set el señor Manuel Saavedra, gerente general de CPI, y también hemos invitado a un especialista, el sociólogo Javier Aspur, investigador principal de DESCO, al que siempre molestamos cuando tratamos de este tema central de la regionalización. Muy buenos días, señores. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Manuel, en verdad se ha realizado y concretado algo que se ha venido trabajando ya hace un buen tiempo, ¿no? Raúl, tú eres testigo del gran esfuerzo que se ha realizado acá por parte de RPP para planificar este estudio que por primera vez se está difundiendo con la intensidad como que lo vamos a hacer. Es lamentable, Raúl, mencionar que a nivel de las regiones hay una pobreza muy grande en cuanto a información. No se maneja este tipo de herramientas para una mejor gestión de los gobiernos regionales. Y de ahí posiblemente el gran fracaso de la mayoría de las regiones. Y este esfuerzo de ustedes hay que destacarlo porque realmente venimos meses planificando con la parte periodística, con la parte técnica y la parte ejecutiva de acá de la emisora, este estudio que estamos hoy día ya lanzando al aire la primera información de la región, de la primera región de las 12 o 13 que estamos encuestando en este momento, ¿no? Eso es lo interesante para empezar, es decir, que la concepción un poco va no cubriendo todas las regiones, por razones además de tiempo, etcétera, pero fundamentalmente con la esperanza y expectativa de poder trabajar a futuro en términos de macroregiones. De macroregiones, exactamente. Nosotros hemos comenzado el estudio, Raúl, este gran estudio, lo hemos comenzado manejando el concepto región. Y luego ya tenemos resúmenes que van a condensar y vamos a analizar lo que es el concepto macrorregional o las expectativas que hay con respecto a lo que son las macrorregiones del país. Y ahora vamos a comenzar con la primera región, que es Ancash,
Estamos encuestando dentro de las 12 o 13 regiones más importantes del Perú, las más significativas en términos económicos, en términos políticos, en términos de ubicación geográfica, y creo que va a ser una información, estoy seguro que va a ser una información sumamente importante para los ciudadanos, para la clase política y para los medios periodísticos. Después vamos a hacer el análisis ya de algunos de los datos que tenemos con respecto a Ancash, pero sí me gustaría conocer un poco la opinión de Javier Aspuro al respecto, ¿no es cierto? Es impresionante, yo acabo de estar viendo también un estudio que ha hecho, ¿cómo se llama la agencia de la Católica? De la Universidad Centrum. Centrum acaba de hacer un estudio también sumamente complejo, pero muy interesante. Son muchos los estudios, pero en verdad, como dice Manuel, quizá uno de los problemas principales es cómo hacer que todo esto no se quede solo pues en el circuito de los especialistas, sino que fundamentalmente tenga reflejo, significación y entendimiento en las propias bases que estamos estudiando, que son en este caso las regiones. ¿Cuántos esfuerzos de ese tipo se han realizado? ¿Cuán útiles son? Javier, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, el tema se ha venido estudiando, analizando. Hay un conjunto de instituciones que han planteado, no de ahora, ya de hace buen tiempo, la necesidad de repensar el proceso, de analizarlo a profundidad y de hacer un conjunto de planteamientos que permitan reorientarlo. No para retroceder en la descentralización, sino para consolidarlo, para avanzar y quizás darle una perspectiva. Porque siempre se van a presentar trabas y siempre van a haber desviaciones. Efectivamente, y hay un conjunto de nudos críticos, de problemas en el proceso que se han venido analizando, que se han venido debatiendo y que hubo la expectativa de que se pudieran transformar en un pacto político y en un plan que permitiera justamente abordar estos problemas. Lamentablemente el ofrecimiento del plan ha quedado en eso, en ofrecimiento. Hasta ahora no existe esa propuesta que fue planteada ya hace 2 años por lo menos o más desde el gobierno, y eso está dificultando justamente que se puedan analizar al detalle en coordinación no solamente y no principalmente con los estudiosos o con los académicos, sino con las autoridades locales, con las autoridades regionales, con los representantes políticos y sociales, de tal manera de ir identificando los problemas e ir encontrando mecanismos de solución. Pero la descentralización no es un problema solamente de regiones o municipios, es una política de Estado y por lo tanto requiere una acción coordinada, articulada. Por ejemplo, hasta este momento no se ha constituido el Consejo de Coordinación Intergubernamental. Es un planteamiento que viene desde el gobierno anterior, ya han pasado 3 años y vamos a iniciar el 4º año de este gobierno y sigue sin conformarse. Es decir, no se valora la importancia de la coordinación entre niveles de gobierno. En este momento no hay ninguna coordinación a ese nivel, es decir, si tratamos de pensar en cómo actúa el Ejecutivo con respecto a los gobiernos regionales, entendemos que la relación es de 1 a 1, es decir, cada vez que llega un presidente regional y quiere hablar con un ministro, pero no hay un espacio de concertación y de mirada general. Efectivamente, ese es el problema, porque para mirar la descentralización es importante conocer cada región, y en ese sentido los estudios son muy importantes, dan elementos de información muy valiosos, pero es un problema de conjunto y requiere un diálogo con el conjunto de los actores. Y esos mecanismos no existen, a pesar que tenemos la Asamblea de Gobiernos Regionales, tenemos la Asociación de Municipalidades, tenemos la REMURPE también de municipios rurales, pero no se ha constituido un mecanismo que permita dialogar, que permita que un proceso que es de un Estado unitario y descentralizado sea conducido de manera concertada. Y que además haya mutua observación, ¿no es cierto? Interrelación, que no todo tenga que pasar por Lima, ojo. Así es. Ni por los observadores centralizados. Vamos a hacer una pausa y continuamos, 8:18 de la mañana. Manuel, otra de las novedades es que vamos a trabajar también con ámbito urbano y rural, ¿no es cierto? Sí. Eso La también... región, eso es importantísimo, Raúl, que las cifras que estamos presentando nosotros ya recogen lo que es la percepción, las actitudes de todo lo que es la población rural de las regiones, ¿no? Y en las muestras estadísticas que hemos encuestado, las regiones que tienen una incidencia rural están representadas en la muestra estadística. Y esa era mi inquietud. De la experiencia que tiene usted al frente de CPI y ahora en estos estudios que vamos a realizar,
¿Cuál es la principal diferencia entre el ámbito rural? O sea, ¿cómo piensa la gente ubicada en ese campo y la ciudad? Porque simplemente a veces queremos diferenciarnos diciendo, bueno, es esa gente con menos recursos que los de la ciudad. ¿Solamente es eso? Bueno, hay una serie de factores que diferencian el comportamiento de lo que es la población urbana y la población rural. Entendiéndose por población rural la que nosotros encuestamos, que no es la rural la que está diseminada, no, la que está concentrada en pequeños centros rurales, con la definición del Instituto Nacional Por de ejemplo, Estadística. yo quisiera partir, ¿el interés en política es el mismo? Sí, iba a mencionar, hay diversas situaciones que diferencian. Una es el tema político. Yo creo que en las ciudades, cuanto más grandes son, hay una mayor identificación política, dentro de unos niveles muy pobres, dígase de paso a nivel país, ¿no? Y a medida que la población se va alejando de los centros urbanos, esa participación en la parte política es mucho menor. La incidencia de los medios de comunicación también es menor y juega un papel sumamente importante. Bueno, ahí entra la radio. Y ahí entra la radio, como un papel, como un medio sumamente importante. Hay otros factores más que también se diferencian, ¿no? Que es la participación de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos nacionales prácticamente a nivel del interior del país están desapareciendo cada vez más, ¿no es cierto? Y entonces los movimientos regionales toman fuerza y lo vamos a ver en el estudio. La presencia de las autoridades centralizado básicamente en los centros más importantes de la región, y cuanto más se aleja el centro poblado, la ausencia es casi total. Así es. ¿No es cierto? Entonces hay una serie de factores. Ahora, ese es un aspecto que de arranque vamos a ver en algunos de los resultados que tenemos aquí, ¿no es cierto? Hubo y existe todavía una gran expectativa de la población por este curso de descentralización y regionalización. Sin embargo, por este problema de la información, pero además por la actuación de algunos de los presidentes o de su programa o de su equipo, a veces verdaderamente más bien desconfiable, la decepción de la población no es contra el proceso, sino fundamentalmente contra quienes en este momento están haciendo de las suyas. Las autoridades, así es. A ver, veamos en el caso de Ancash, que vaya que es una manera de arrancar justamente en una situación paradigmática y complicada. ¿Cómo está? Sí, bueno, la situación de Ancash pues, es sumamente complicada y eso se refleja en los datos del estudio cuando hablamos de un primer indicador que es el nivel de aprobación de la gestión del gobierno regional. Entonces hablamos de un gobierno regional con una aprobación de apenas el 8%, si 8 de cada 100 aprueban la gestión, y con un rechazo de 84%. Entonces, aquí nos enfrentamos frente a un problema de capacidad de manejo del gobierno. Y fíjese, Raúl, que eso lo vamos a ver en muchas de las regiones como un común denominador, dos factores importantísimos, que eso seguramente también se refleja en los estudios que ustedes manejan. Uno es la incapacidad de manejo de los gobiernos regionales. Y esa incapacidad tiene una serie de explicaciones que vamos a ir viendo poco a poco. Y la otra columna vertebral negativa para los gobiernos... Incapacidad de manejo que también nos revela, en verdad, la necesidad, cosa que se trató de emprender y que hay que redoblar, que es la formación y destaque de personalidades, porque muchas de estas están concentradas en Lima. En las regiones los profesionales de mejor nivel marchan hacia Lima, entonces hay necesidad. Pero ahí fíjese, se refleja en gran medida lo que Javier acaba de mencionar, el divorcio total que hay entre lo que es el gobierno central y los gobiernos regionales. Porque a las luces, a las claras está que los gobiernos regionales necesitan capacitación. Y esa capacitación no se está dando. No hay cuadros para manejar los gobiernos regionales. Y en consecuencia tenemos muchos gobiernos regionales que los que vamos a encuestar, lo que vamos a ver, que tienen una deficiente gestión de gobierno. Sí. El segundo tema, Raulito, perdona que te interrumpa, es el tema de corrupción. El segundo común denominador de la mayoría de los gobiernos regionales. La corrupción, la
el alto nivel de corrupción. No combatir la corrupción en la gestión, sobornos, malversación de fondos, 30.8. Sí, en el caso del gobierno de Ancash, un poco más del 50% de las críticas al gobierno se centran en temas de corrupción. Si hacemos una comparación cuando se preguntan sobre las cosas o las debilidades o fortalezas del gobierno nacional, ¿hay cierta correspondencia o lo que molesta en regiones no molesta en Lima, digamos, o no molesta a nivel nacional? ¿La percepción es muy distinta? En términos generales, mira, yo creo que hay una correspondencia, O sea, seguridad, pero sí hay una diferenciación entre una región y otra región. De acuerdo. En función ya a la problemática regional. O sea, hay, por ejemplo, regiones que se perciben mucho más corruptas, con niveles muchas más corruptas que otras. Más altos. Muchas más corruptas. Pero, no es que pero el común denominador son dos. Aquí depende La falta de capacidad de manejo para manejar la región y la corrupción Tal por vez otro sería lado. interesante cruzar ese dato sobre la corrupción y la cantidad de canon. Ya. ¿No? La A ver, repartición del canon. me están haciendo una indicación de poner los cuadros también para que lo vean en la pantalla de televisión. Entonces, el cuadro primero que hemos visto es la desaprobación de la gestión regional, ¿no es cierto? En que, en términos generales, la pregunta es, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión que viene realizando hasta el momento el gobierno regional de Ancash? ¿No? Aprueba 7.9%, ¿no es cierto, Manuel? 7.9. Desaprueba 84%. es tremendo, claro. Y hay un 7.8% que no opina porque no sabe realmente cuál es la verdadera gestión del gobierno. Bueno, y esta situación se da porque ya tenemos al presidente regional en prisión. Pero antes de que reventara el escándalo, ¿cuáles eran estos niveles? Bueno, no tenemos para muchas regiones no tenemos información porque esta es la primera vez que hacemos un esfuerzo de esa naturaleza, pero para las poquísimas regiones que hemos venido encuestando así en forma aislada, los niveles eran muy pobres de aprobación, ¿eh? Y fíjate que la aprobación es la forma como evalúa los residentes de esa región la gestión de su gobierno. Así es. Por eso, ahí quisiera señalar, digamos, y le pido un poco una ayuda a Javier Oscuro, en el sentido de que no es que la gente esté contra la regionalización y tiene más bien esperanza y fe en ella. El problema son los gobiernos. Y al mismo tiempo ha habido, pues, en todo este proceso un defecto central, que es que el jefe de la región siente que es autónomo, casi emancipado, inspirado propio, y no tiene sino que ejercer la presidencia. Sí. ¿Este es un factor complicado o no? Sin duda, yo creo que hay una crítica en la gran mayoría de las regiones a la gestión, y esto también se refleja en muchos municipios y gobiernos locales. Y si bien es cierto, no hay un cuestionamiento a la reforma descentralista en sí misma, es evidente que si no se logra modificar esa tendencia, no se logra acercar la gestión a la ciudadanía, no se logra que responda a sus expectativas, que tenga una valoración positiva en términos éticos, por ejemplo, eso puede y podría terminar afectando la visión que se tiene de la propia reforma. Igual que pasa con el sistema nacional, es decir, la democracia puede terminar cuestionada por una clase política que no empata con la población. Entonces, ese es un problema que hay que afrontar, y eso tiene que ver con capacidades de gestión, y es un viejo debate, lo hemos conversado varias veces acá, de que se requiere una estrategia orientada a fortalecer las capacidades de gestión, y eso no es un problema. ¿Es importante la formación? Sin duda es importante, pero no es en sí misma la solución. Se requiere formar los cuadros, se requiere adaptar los cuadros y captar profesionales, y eso implica también revisar la política remunerativa. Se requiere también, y eso muchas veces no se debate, hay una relación entre crisis del sistema de partidos y capacidad de gestión. Es decir, los partidos actuales no existen en las regiones, no forman cuadros, no se capacitan, porque un partido no solamente es para las elecciones, y tiene que ser un instrumento para ir formando a los futuros gobernantes. Y eso se debe aplicar a nivel local, regional y a nivel nacional. Y eso es parte del problema. Y realmente los partidos nacionales están claramente ausentes. Así es. Y un tema final solamente, Raúl, es que
este tema de la actitud que tienen muchas autoridades que no responden a nadie, también tiene que ver con la profunda debilidad de los sistemas de control. La corrupción en las regiones muestra la crisis y la corrupción generalizada que existe en el territorio nacional en todos los niveles, pero también la absoluta debilidad de todos los mecanismos de control. Manuel, crítica a la gestión regional, ese es el otro cuadro que tenemos de la encuesta, ¿no es cierto? A ver. Sí. Decía Raúl que el más del 50% de los encuestados lo que más critica en la región Ancash es los altos niveles de corrupción en el gobierno, ¿no? Sumando los diferentes porcentajes. Y también se menciona el tema pues que tiene que ver con los crímenes. Lo primero es 30.8, no combatir la corrupción en la gestión, sobornos, malversación de fondos. 30.8. Claro, y si se van sumando otros porcentajes que están en el cuadro, suben y bueno, pero lo que sí preocupa es no sabe, no opina. Y a 23.4%. Sí, ese dato habría que cruzarlo con otro dato más que también es sumamente interesante cuando hablamos de logros más importantes del gobierno. El 67% de entrevistados no le reconocen ningún logro al gobierno. Entonces, eso es la expresión de lo que es la ineficiencia de gestión, ¿no es cierto? Y en lo que usted señala, cuando hablamos de las críticas, la crítica se centra en lo que es el tema de corrupción, del alto nivel de corrupción, y que son las dos vertientes que se dan, ineficiencia por un lado y corrupción por el otro lado. Logros de la gestión regional. Sí. Aquí volvemos de nuevo al pesimismo reinante, ¿no es cierto? Sí. Ahí lo más resaltante de este cuadro es hablar solamente de un 10% que menciona pues la construcción de colegios, que es el porcentaje más alto, pero en contraposición hay un 67% que no le reconocen ningún logro o que no sabe, no opina, que también es pues un desconocimiento de la gestión. ¿Otras respuestas a qué se refieren? Otras respuestas son porcentajes muy chiquitos, muy pequeños, menos del 2%, que van sumando. Entonces, si esos porcentajes usted los va agrupando, ¿no? Llega pues a porcentajes como por ejemplo el 50% de personas que consideran que el alto nivel de corrupción del gobierno. Ahora, la encuesta llega más lejos todavía, dice también nombres de candidatos. Sí. Y simpatías, o sea, ya entramos de plano ahí al horno electoral. Sí, el estudio se ha planificado también, Raúl, en un momento estratégico para lo que es la cuestión política del país, ¿no? Estamos frente a dos grandes procesos de elecciones este 5 de octubre, las elecciones municipales y las elecciones regionales. Entonces hay un interés por conocer cómo marchan las preferencias políticas, ¿no? Y el estudio recoge también ese interés por los candidatos ya que se están anunciando, que se venían anunciando y que ya están confirmados a través de la inscripción. Y hay un cuadro estadístico que no sé si lo van a pasar, donde está el porcentaje de preferencias por cada uno de los candidatos a la región. Ahora, este cuadro muestra pues a un Waldo Ríos en primer lugar con 18,7% de intención de voto, que es el candidato que tiene más intención de voto en este momento, pero acá en esta información, Raúl, lo importante es pensar en ese 25% que dice voy a votar en blanco, que es una actitud de rechazo frente a lo que es la cuestión política, a las candidaturas. Más 30.9, más 31% de lo que no sabe todavía. O sea, más del tercio de la población está indecisa. Saramago diría que es un acto de lucidez, más bien. Pero lo bueno sería tomar decisiones, ¿no? Decir, cuando la oferta no ayuda. Y el electorado muchas veces pues tiene que votar dentro de las opciones que tiene, ¿no? ¿Cuáles son entonces las opciones para lograr un proceso de regionalización que sea un real proceso de regionalización? Ayer teníamos al presidente del Congreso, al señor Otárola, hablando de cosas que no digo que no sean importantes, pero cambiarle el nombre a presidentes regionales, no ir a la reelección, y uno dice, pareciera que por ahí no se va a resolver mucho, más bien se puede abrir un frente de pleito, ¿no? entre las regiones y Lima, que no parece deseable, ¿no?
No, mira, a ver, un solo comentario. Yo quiero resaltar que en los logros, si bien es cierto hay un gran porcentaje que no reconoce ninguno, los que reconocen, ¿qué cosas es lo que están reconociendo? Obras, construcción, que colegio, que pista pequeña. Entonces, lo que está pasando es que la población no está viendo a su gobierno regional como una instancia para enfrentar los problemas de fondo. Temas de educación, de salud, de promoción de la agricultura, promoción de la industria, que para eso se han creado los gobiernos regionales. Y creo que eso debería llevar a una revisión más de fondo. Y que de hecho en algunos ha funcionado, efectivamente. Efectivamente, hay gobiernos regionales que han tenido iniciativa en esos planos y muy positivas. Yo creo que eso no es recogido. Y justamente ahí voy en relación con lo que Patricia señalaba. Tenemos un Congreso que, por ejemplo, está discutiendo reelección, cuando lo que la experiencia nos muestra de estos procesos electorales es que el porcentaje de reelección es muy bajo, porque justamente hay problemas de descontento, hay problemas de crítica, hay problemas de incapacidad. Entonces, por ahí no va a haber problema. Cambiarle de nombre no tiene ninguna trascendencia. Yo creo que el Congreso debe abordar el tema con seriedad y emprender un proceso de cambios sustantivos que están planteados, no hay que inventar la pólvora. El primero de ellos. Mira, por ejemplo, para avanzar en el tema de regionalización, yo creo que en este momento pensar que se va a constituir regiones en el cortísimo plazo no es viable. Pero, por ejemplo, ¿podemos constituir y basarnos en las mancomunidades regionales? Existen ya conformadas. Claro. ¿Por qué no pensar que en vez de que sea solamente la voluntad de los presidentes regionales, por qué no pensar en la conformación de estas mancomunidades como un instrumento efectivo de gestión que vaya mediante la planificación, las inversiones, creando las condiciones para que pasemos de estos departamentos que se llaman región a efectivas regiones que sean territorios con la masa crítica necesaria para generar procesos de desarrollo territorial? Yo creo que ahí hay un desafío enorme, y el otro es hacer de verdad una gestión descentralizada. No podemos seguir funcionando con autoridades y funcionarios que no tienen las capacidades necesarias para abordar la responsabilidad. Y entre ellos, obviamente, muchos que llegan a estas instancias de gobierno no en la búsqueda del servicio público, ni mucho menos, sino en función de los problemas que vemos, corrupción, etcétera. O sea, yo creo que 3 campos habría que hacer. El último es fortalecer los sistemas de control. La Contraloría tiene que ejercer de verdad sus funciones. Entonces, ahí hay elementos que creo deberían ser puestos en la agenda y que lamentablemente en nuestro Congreso no están presentes. Muy bien, bueno, Manuel, entonces hemos empezado y seguimos en esta aventura importantísima, sin duda, y ahí estaremos viendo varios otros aspectos, ¿no es cierto?, aparte de los que hemos tocado. Raúl, una cosita solamente para señalar, fíjese, en el estudio hacemos una evaluación de la gestión del gobierno en relación a 10 temas importantes, ¿no? Como es, por ejemplo, la situación, el manejo económico de la región, el tema familiar, económico familiar, la seguridad ciudadana, la generación de empleo. Y si tú revisas los índices, los indicadores que se generan a través del estudio para cada uno de los actores, todos, absolutamente todos son negativos, es decir, como que se hubiese dado un retroceso en estos últimos 12 meses, ¿no? Claro, hay varias cosas que también sería materia de discutir, ¿no? Una primera, en realidad, es que el volumen informativo sobre las regiones generalmente es hipercrítico. Sí. O sea, todos son unos ladrones, todos son unos corruptos, todos son unos incapaces. La población siente. Ahora, es verdad que hay esta desconexión con la propia opinión, ¿no es cierto? Sí. Y eso también es importante. Pero en fin. Recordar, Raúl, que si vemos los índices de crecimiento económico, más de la mitad de las regiones están muy por encima del promedio de crecimiento económico nacional. Entonces, algo está pasando, algo está cambiando, pero que no está empatando con este proceso y con las instancias de gobierno. Y eso es muy importante destacar, en realidad. Porque a veces, claro, si la pregunta es, ¿usted piensa que el presidente regional, cómo lo valora? Bueno, es un bandido, que no sé qué. Pero dígame y vea en qué ha cambiado su vida. ¿Qué siente usted que ha mejorado? Las pistas, los colegios, algo, ¿no? Porque hay cosas concretas, ¿no es cierto?, de crecimiento. Pero en fin, entonces continuaremos. Continuamos. ¿Ah?
y preparando el terreno sin ningún interés, eso es lo que hace muy importante en esta encuesta, sin ningún interés electoral. Así es. Sí. Información plena y totalmente completamente segura. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Y gracias por este trabajo tan interesante que por supuesto va a tener muy grande significación, y esa es una iniciativa por supuesto de RPP también. Y Javier Aspur, muchas gracias, y vamos a tener ocasión de molestarte más de una vez. Muchas gracias. 8:40 minutos de la mañana, una pausa.